cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Cuando hablamos de este hombre de pecado, tenemos que asociarla, jóvenes, porque estos textos tenemos que atar los cabos. Tenemos que asociarla a la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13. ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre o este sistema, obviamente un sistema tiene que tener un hombre a la cabeza, va a tratar de influenciar en las mentes o corazones de la iglesia. Somos templo. Recuerden, jóvenes, y esto tenemos que tenerlo siempre presente, que todo lo que nosotros enfrentamos en esta vida, todo lo hacemos por procesos mentales. Punto. No hay otra manera. Satanás también trata de entrar a nuestros corazones, a nuestras mentes. Mente y corazón es lo mismo. Uno dice mente, otro dice corazón, pero cuando Dios habla del corazón, se está hablando de todo lo que forma la persona. Dice, va a tratar de influenciar en las mentes o corazones de la iglesia por medio de la bestia que sube de la tierra. Cuando leemos Apocalipsis 13 dice, ¿verdad? Y vamos a, lo tengo por acá. Dice que la bestia que sube de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Pues la bestia que sube del agua o que sube del mar. La segunda bestia, que la bestia que sube de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, que la primera bestia, aunque es el poder, no está como si tuviera como detrás de bastidores. Porque tiene a una persona que va a ejecutar todo lo que él quiera. Y estamos hablando de la bestia que sube de la tierra. En presencia de ella y hace, y aquí tenemos que entender esto, estoy hablando de Apocalipsis 13, el 11 y el 12, en presencia de ella y hace, es decir, que cuando dice y hace, es que obliga arbitrariamente que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Jóvenes, esto, si nosotros no buscamos en toda la Biblia, no podemos entender el contexto de la Biblia en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y aunque yo no voy a abundar aquí en el Apocalipsis, solamente traje ese texto para que vean por qué Pablo dice que esta persona se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que este sistema o esta bestia o este anticristo o este hijo de perdición o este inicuo, como usted lo quiera llamar, va a tratar de influenciar en nuestras mentes, en nuestro corazón, tratando de ¿qué? De cambiar nuestra religiosidad, es decir, nuestra adoración por Dios. Va a tratar de imponernos otra religión u otra doctrina u otro pensamiento u otra filosofía, como usted la quiera llamar. Lo que yo quiero que entiendan es que este personaje va a tratar de cambiar nuestra manera de pensar. Y dígame usted, si todo lo que está aconteciendo ahora mismo en la actualidad con esta pandemia, porque no es una pandemia, es una pandemia planificada con un propósito, diga usted si todas estas imposiciones no nos están obligando a hacer
lo que ellos quieran. Nos están obligando a que seamos como roboces. Que cuando usted va al supermercado, usted tiene que caminar por acá. Y hay una persona allí, mire, usted tiene que caminar por acá. Y hay otra persona allá, no, que usted tiene que caminar por acá. Eso es obligándonos. Ahora teníamos la opción de medirnos la temperatura donde sea. Ahora, esto yo no lo he confirmado todavía, pero de acuerdo a, bueno, no lo había mencionado, unas plazas grandes que hay aquí en Puerto Rico, dice ahora que para que usted pueda entrar a sus plazas, usted tiene que dejarse tomar la temperatura en la frente, si no, no entra. Es decir, nos están obligando a que nos separemos. Todo eso dice y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y ya nosotros hemos hablado de esta herida mortal y cómo fue sanada. Pero si alguien quiere, yo lo vuelvo a explicar, pero no ahora. Lo que estoy trayendo esto es para que estemos claros, jóvenes, a lo que nosotros nos estamos enfrentando en la actualidad. Esto de la mascarilla, esto del distanciamiento y todo esto es con un propósito, jóvenes. 50 veces lo he dicho yo por este canal. Que no nos dejemos influenciar. La iglesia está siendo influenciada por el sistema. Y cuando viene a ver, nos están moldeando, nos están formando nuestra manera de pensar a como ellos quieren que nosotros pensemos. Y yo soy libre en Cristo. Eso lo vuelvo a repetir siempre. Cristo me libertó de todas las mentiras del sistema, de los engaños del sistema, de la vanidad del sistema y de todas las falsedades y de toda la injusticia del sistema. No quiere decir con eso de que usted no cumpla. Pero yo lo que quiero es que usted esté consciente de que si usted lo hace es con conciencia, de que usted sabe de que eso es una mentira, pero que usted va a usarlo por el beneficio. Pero que usted está consciente. Lo que pasa es que hay hermanos que ya están automatizados, ya crearon hábitos. Y cuando nosotros creamos hábitos, ya estamos automatizados. Es decir, que ya nuestra mente está formada. Y ahí es donde yo quiero que la iglesia no caiga. Pero usted es adulto y usted sabe lo que debe de hacer. Mi responsabilidad es alertar a mis hermanos. Esto es lo que está tratando de decir Pablo aquí. Que ya es una realidad. Ya es una realidad. Así que dice Pablo, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía entre vosotros os decía esto? Yo lamento, ¿verdad?, que Pablo le dijo eso en persona a ellos y no lo dijo escrito. Porque hubiésemos tenido entonces más luz. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién detiene? Ya nosotros sabemos. Pablo nos dice que para que Cristo pueda venir, necesario que venga la apostasía y que venga el hombre de pecado, es decir, el anticristo. Pablo dice ahora, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién detiene? Bueno, detiene a Cristo. Detiene a Cristo. ¿Qué lo detiene? Pues la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Porque dice que Cristo no puede aparecer antes de eso, sino después. Que es necesario que esto venga antes de Cristo. Esas son las dos señales. Y dígame usted si no estamos en la apostasía. Dígame usted si ya mismo el sistema no estamos esperando algo. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice.
¿Por qué? Ok, porque ¿sabéis lo que lo detiene? Pues sabemos que lo detiene ¿qué? El hombre de pecado y la apostasía. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifieste quién? Obviamente tenemos que entenderlo dentro del contexto que hemos venido hablando. Se manifieste Cristo. Porque es lo que estamos hablando, es lo que Pablo está hablando aquí. Nosotros no podemos, jóvenes, ¿verdad? Con el respeto de muchos, no podemos pensar que estamos hablando de otra cosa. Tenemos que entender el contexto de lo que Pablo ha venido hablando para que podamos entender de qué es lo que Pablo habla. Recuerden que Pablo está hablando aquí en un resumen. Pablo no es específico. Pablo no menciona nombres. Pablo entiende que los lectores entienden lo que él está diciendo. Dice, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Pues, ¿quién se manifieste? Pues Cristo. Ahora viene el 7. Y esta atención. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Ahora estamos hablando del misterio de la iniquidad. O del misterio que era en ese momento un misterio, pero que ahora yo le llamo el ministerio de iniquidad, porque ya nosotros lo sabemos, ya no hay ningún misterio. Ahora bien, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene al ministerio de iniquidad? ¿Quién lo detiene? ¿De qué hemos venido hablando? La segunda venida de Cristo. Lo detiene la segunda venida de Cristo. Porque acuérdate que tenemos que entender algo. Cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, vienen entonces un periodo de juicio sobre la tierra. ¿Por qué tiempo? La Biblia no lo define. Sí define los 42 meses de persecución. Ya al Cristo levantar a su iglesia, arrebatarla, ya ese periodo pasó. Ahora viene el juicio. Y si nos vamos a Apocalipsis, Apocalipsis dice que en un día va a pasar todo. Dice Apocalipsis que en un día va a pasar todo. Dice que no va a haber luz, no va a haber luna, es decir, que va a ser un día largo. Un día muy largo, donde todo esto va a ocurrir. Ahora bien, ese misterio de iniquidad, que obviamente empieza cuando ya la persecución termine y ellos digan paz y seguridad, cuando esa persecución termine, que ya ellos dicen, ya nosotros tenemos el control, la nueva religión mundial va a ser efectiva. Pues en ese mismo instante viene Cristo a raptar a la iglesia. Dice, ¿quién detiene el misterio de la iniquidad? Pues la segunda venida de Cristo. ¿Hasta quién? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando del misterio de la iniquidad. Hasta que Él, a su vez, se ha quitado de en medio. Recuerden, vuelvo a repetirlo, que Pablo lo está tratando todo corrido. Pero cuando vamos a Apocalipsis, hay unas divisiones. Pablo no está haciendo estas divisiones. Pablo tiene todo el evento corrido, sin detenimiento. Y es por eso que entonces muchos caen en confusión, porque no buscamos el complemento que es en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis es el libro más claro que habla. Apocalipsis no menciona lo que Pablo menciona, no menciona lo que Pedro menciona, pero Juan menciona lo que Pablo no menciona.
Por eso que tenemos que entonces buscar ambas partes, todo lo que es relacionado a través de la Biblia. Y cuando vamos a los profetas, vamos a Isaías, vamos a Ezequiel, vamos a todos esos profetas, hablan de estos eventos y tenemos que también ir allí al Antiguo Testamento a buscar información complementaria. Nos pasamos, pero vamos a ver dónde lo vamos a cortar. ¿Quién? Hasta que el misterio de iniquidad, a su vez se ha quitado de medio. ¿Cuándo va a ser quitado el misterio de la iniquidad? Bueno, cuando termine el juicio. Cuando usted va a Apocalipsis, dice que entonces Cristo viene ¿a qué? A guerrear con ellos y a terminar y a implantar su reino. Y dice que el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados vivos en el lago de fuego que hierve con azufre, o en el lago que hierve con azufre y fuego. Tenemos que atar cabos, jóvenes. Si se me queda alguna cosa, discúlpeme, porque no puedo tener todo en la cabeza. Pero trato por lo menos de traer todo dentro del mismo contexto. Hasta que a tu vez se ha quitado. Ahora viene Pablo, punto. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Recuerden que Pablo ahora está hablando del inicuo. Pero Pablo no quiere decir esto, que esto va a acontecer después de eso. Pablo está ahora insertando este texto. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué es un inicuo? Primeramente, un inicuo es una persona, un malvado, un opuesto a Cristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es decir, que cuando venga Cristo, cuando dice que Cristo entonces desciende. Ahora usted me pregunta, ¿y ese tiempo que vamos a estar allá arriba? Vamos a estar en el aire con el Señor. ¿En lo qué? En lo que los juicios de abajo pasan. Vamos a estar en las nubes. Pablo dice que vamos a estar en las nubes. No dice que vamos a estar en otro sitio. Los juicios van a ser desde allá. Cuando termine el juicio, entonces Cristo desciende a la tierra. Ahora sí venimos nosotros con Cristo a la tierra y con los ángeles todos. Y Cristo va a matar a este inicuo con el espíritu de su boca. Y obviamente esto tenemos que, no sé cómo explicarlo, pero tenemos que entenderlo. Porque recuerden que todo esto es simbología. Pablo habla mucha simbología, al igual que como el Apocalipsis está llena de simbología. Y esto tenemos que mirarlo a la luz del Apocalipsis. Cuando dice que va a matarlo con el espíritu de su boca, ¿dónde está? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es una simbología. Cuando el Señor matará al inicuo, luego de que la ira de Dios se manifiesta sobre los pecadores. El tiempo de ese día largo, el día del Señor, el gran día del Señor que habla en el Antiguo Testamento, el gran día del Señor. Un día largo, un día que no tendrá fin para muchos. ¿Verdad? Porque acuérdate que la luz no va a estar, la luna no va a estar, va a estar un día largo. Bueno, por lo menos eso es de acuerdo como dice el Antiguo Testamento y de acuerdo como una parte nos dice que todo vendrá en un solo día. Vamos a tomarlo como lo dice la Biblia. No podemos decir que vamos a durar años ni esta cosa. La Biblia dice en un solo día. El día que la Biblia dice, pues un día largo, el día del Señor. Y destruirá con el resplandor de su venida. Así que cuando se terminen los juicios, Cristo desciende y ahí entonces va a matar al anticristo y al falso profeta.
Va a matar a la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Esas dos bestias jóvenes no podemos separarla de la iglesia. Porque esas bestias son las que nos van a meter en tribulación y son las que Dios le permitió vencer a los santos y atacar y perseguir y tribular a los santos por 42 meses. Si usted no sabe quiénes son estas bestias, pues más adelante en algún programa, pero ya yo eso lo he explicado aquí mucho. No voy a entrar ahora mismo en detalle. Las bestias, muy importante estas dos personajes que van a estar jugando estrellas. Son las estrellas del Apocalipsis, de la gran tribulación. También, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí está hablando ya, ¿verdad?, de acontecimientos que van a acontecer en el transcurso. No quiere decir que ya esto que pasó, esto es nuevo, no. Pablo, recuerden que Pablo va mencionando eventos que van a estar dentro del transcurso de todo lo que él ha dicho. También hace Satanás grandes señales y poder. Ahora, esto queremos que miramos Apocalipsis 13:13. Inicuo, cuyo advenimiento por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13:13. Dice, también hace grandes señales. ¿Quién hace las grandes señales? Pues la bestia que sube de la tierra hace grandes señales en presencia de la bestia que sube del mar. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Juan te lo dice allí de una manera, pero Pablo te dice aquí que este inicuo, que es por el advenimiento por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos. Y esto tenemos que asociarlo, jóvenes, no podemos separarlo. O sea, los son eventos separados. Tenemos que atarlos, tenemos que mirarlos, tenemos que analizarlos, tenemos que entrarlo dentro del contexto de la Biblia para que podamos entender el libro de Apocalipsis y podamos entender, obviamente, lo que Pablo está explicando. Lo que Pablo está diciendo y lo que dice Juan, no podemos tenerlo por separado. Eso no son unos eventos separados. Estamos hablando de los mismos eventos. Los mismos eventos que van a acontecer cuando Cristo venga a levantar a su iglesia y después. El Apocalipsis nos da mucha información. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ese poder engañoso para que crean la mentira. Si Dios, por medio de Jesucristo, le muestra el amor a toda la humanidad, la esperanza, el perdón, la gracia, la misericordia, la salvación, todo esto, y el hombre aún así rechaza todo eso, dice que entonces Dios le envía un poder engañoso. Ese poder engañoso es entonces el que es contrario a Cristo. El que llamamos, o que llama Juan, el anticristo. Que es todo lo contrario de Cristo. Dice, para que crean la mentira, porque como no creen a la verdad absoluta de Dios, pues entonces tienen que creer en la mentira. Y cuando hablamos de Satanás, él es el papá de los mentirosos. Él es el rey de la mentira. Y todo lo que tenga que ver en él, hay mentira. La verdad absoluta está en Cristo, la palabra. No hay otra cosa.
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Si usted es un amigo que está viendo esto por primera vez y usted me pregunta, bueno, ¿de qué rayo está hablando este individuo? Estamos hablando de que Cristo viene. Y dice que los que no creyeron a lo que nosotros predicamos, a la palabra, dice que serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo, vuelvo y lo repito, nos da un resumen y termina su información de la segunda venida de Cristo. Pablo aquí expresará el panorama completo de la segunda venida de Cristo. No, jóvenes, no lo hace. ¿Por qué? Porque si usted es un estudiante de la Biblia y usted es de las personas que lee el Antiguo Testamento, profundiza, y usted es de la persona que busca las otras cartas de Pablo y se ha metido en el Apocalipsis y ha entendido lo que dice el Apocalipsis, usted sabe que Pablo no tiene el contexto completo. Ahora tenemos que complementar lo que Pablo dice. Porque recuerden, la venida de Cristo tenemos que mirarla dentro del contexto bíblico. Toda la Biblia. Cristo se mira desde Génesis hasta el Apocalipsis. La salvación empieza en Génesis y termina en el Apocalipsis. Todo en el centro es Cristo y su segunda venida a salvar, a rescatar, a transformar. No podemos sacar del contexto o no podemos analizar solamente dentro de una parte del contexto. No, tenemos que mirarlo dentro del contexto bíblico completo. Yo, verdad, espero, con humildad se lo digo, hay que mirarlo todo dentro del contexto de la Biblia para que podamos entenderlo, jóvenes. Aquí no habla de dos venidas. Ya se lo mostré desde el principio. Cristo habla de una sola venida. Pablo habla de una sola venida. Juan habla de una sola venida. Pedro habla de una sola venida. ¿Por qué entonces hay pensamientos que dividen en dos? Cuando siempre el contexto de la Biblia habla de una venida, de la segunda, no de la tercera venida. Cristo no habla nada de su segunda venida partida en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos. Y si usted lo cree, pruébelo por la Biblia. En ninguna parte en la Biblia, y esto se lo digo honestamente, en ninguna parte en la Biblia habla de dos venidas. Habla de la primera que vino y de la segunda que viene. Yo de verdad espero que esto lo entendamos. Porque si vamos a enseñar la palabra, jóvenes, vamos a enseñar la palabra correctamente. Eso de enseñanzas tradicionalistas hay que cuestionarlas. Usted tiene que hacerse preguntas. ¿Esta idea de dónde viene? ¿Quién sacó esta idea? Busca la información está. La idea de la partidura de Cristo en dos, eso es una idea humana. Búsquela, esa está. Ya yo he hablado de eso. Tenemos que hacernos preguntas, jóvenes, cuestionarlas. No todas las enseñanzas que le presentan a usted la puede tomar como buena y válida. Y lo mismo se lo digo con esta. Usted no tome esta enseñanza como buena y válida. Usted corrobore, haga su propia investigación, su propio research. Busque, investigue, escudriñe, certifique, compare, ate cabos para que usted pueda entender y busque la dirección del Espíritu Santo para que usted pueda entenderla. Mi anhelo y mi deseo es que todos
estemos dentro de la misma doctrina, las mismas creencias. Pablo nos llama a que estemos todos en un mismo sentir, una misma manera de pensar. Cristo. La pregunta que usted debe hacerse primero es, ¿por qué hay tantas divisiones en la iglesia? O mejor dicho, en la doctrina. Uno piensa esto, otro piensa aquello. Cristo estaba dividido. No, Cristo tenía un solo pensamiento. Y él estaba bien claro. Porque nosotros hemos tomado esos pensamientos y lo hemos dividido. Son preguntas que debemos de hacernoslas. Cuestionarlas, investigarlas, compararlas y buscar las conclusiones. La Biblia es su propio intérprete, jóvenes. Ninguna pregunta que usted tenga, usted va a encontrar la pregunta en la Biblia. Lo que pasa es que tenemos que escudriñarla y buscarla. Vamos a ver lo que nos dice Pedro en su segunda carta, del verso 3 del 1 al 18. Pedro nos da una información acerca de la segunda venida de Cristo. Pero voy a concentrarme en los versos del 10 al 12. Dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo estarán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que podemos ver aquí también que Pedro tiene los mismos pensamientos de Cristo cuando dice Cristo en Mateo y en Lucas, ¿verdad? Y en Marcos, me parece, que la luna dejará su resplandor, que las estrellas caerán, que el sol no dará ya más su luz. Pedro y Pablo también dice, lo leímos ahorita, están más o menos relacionados con el mismo. Lo que pasa es que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero cuando usted analiza, estamos hablando del mismo evento, de diferentes puntos de vista, pero es el mismo que están hablando. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y vuelve aquí Pedro y trae a colación lo mismo que Jesús dice. Y nos da una exhortación, que vivamos santa y piadosamente en nuestra manera de vivir, porque estamos esperando la venida de Cristo. Y Hebreo dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y vamos también a leer los versos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas. ¿De qué cosas dice Pedro que Pablo ha hablado? Obviamente tenemos que buscar el contexto de lo que Pedro está hablando. Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo. Y cuando dice que el propio Pablo, ¿verdad?, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y eso es cierto. Muchas de las epístolas de Pablo son un poco difíciles de entender, como la que acabamos de leer de Segunda de Tesalonicenses. Eso de que se siente en el templo de Dios como si fuera Dios. Eso tenemos que mirarlo a la luz de lo que Pablo tiene dentro del contexto de todas sus cartas. Porque sabemos que ya el templo de Dios no existe. Dios no busca templo, el templo es nosotros. Por eso dice que algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Por qué? Porque muchos que no tienen conocimiento, que no profundizan, que no buscan la dirección, que no buscan la guianza del Espíritu Santo, que no buscan la correcta interpretación, que no usan las reglas hermenéuticas, que no entienden que la Biblia es su propio intérprete, al ellos no entender, le dan forma, la tuercen, la ajustan a lo que ellos entienden. Y muchas veces, jóvenes, esas son las enseñanzas que algunas, no todas, algunas iglesias nos han venido arrastrando por tradiciones por muchos tiempos. Y es por esto, jóvenes, que yo les digo que todas esas enseñanzas debemos de tratar de identificarlas cuando sean enseñanzas tradicionalistas a cuando sean enseñanzas bíblicas. Tenemos que discernir, buscar el discernimiento. El discernimiento se adquiere por el conocimiento de la palabra de Dios. Y dice, como también las otras escrituras, es decir, que no solamente tuercen las escrituras de Pablo, sino que también tuercen las otras escrituras. Porque como no entienden, tienen que buscar la manera de cómo ajustarla. Y la verdad de Cristo es una verdad absoluta. Es decir, que no hay forma de que usted la pueda torcer. Porque si usted ya deja de ser verdad. Amados, y dice que para su propia bendición. Amados, amigos, queridos hermanos, vuelvo y les repito que la intención, el propósito de estos estudios es para edificación, para que aprendamos todos como un solo hombre, todos unidos, aprendamos a la correcta interpretación de la palabra de Dios. Usted puede decir todo lo que usted quiere decir. Si usted quiere criticar, critique. Pero yo le aconsejo, y como siempre le he dicho, muy humildemente, todo lo que yo diga aquí, usted corrobórelo. No simplemente diga, no, eso no sirve. O lo acepte. No, yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes corroboren, certifiquen, comparen, busquen, analicen, escudriñen. ¿Para qué? Para que ustedes tengan conocimiento. Busquen la dirección del Espíritu Santo. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que nos revele su verdad. Pero nosotros debemos de someternos al Espíritu Santo, entregarle nuestra voluntad, entregarle toda nuestra vida, como dijo Jesús, que si queremos ser discípulos de Cristo debemos de negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, si usted es un discípulo de Cristo, usted debe de negarse a usted mismo. Es decir, que usted diga, como dije Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando usted deja que Cristo viva su vida en usted, el Espíritu Santo toma el total y absoluto dominio de su voluntad, de sus anhelos, de sus deseos. Y ya no es usted, ahora es Cristo en usted y el Espíritu Santo le va a revelar la verdad. Es lo que nos enseña Pablo. La experiencia que Pablo tuvo es la que nosotros debemos de buscar. Crucificar el ego, crucificar al yo, hasta que Cristo venga a redimir nuestros cuerpos. Que es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque de la única manera que nosotros podemos estar delante de Dios es con nuestros cuerpos glorificados. En ninguna otra manera usted puede estar delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nos enseña Pablo. Y en esta noche yo espero en el Señor que si usted tiene duda, usted analice, piense
No diga que es una enseñanza nueva. Todas las enseñanzas han sido siempre las mismas. Lo que pasa es que tenemos que mirarla desde el punto de vista del Espíritu Santo. Cómo Él la inspiró. Cómo Cristo mira las cosas. Cómo Pablo la mira, los conceptos de Pablo, de Cristo, de Pedro, de todos. Y en esta noche es mi anhelo, es mi deseo que usted salga edificado. Así que le voy a pedir que si esto ha sido de edificación para usted, pues usted nos regale un me gusta o nos deje un like en nuestra página de Facebook. También le invito para que si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, Biblia Estudio TV, usted le dé a la campanita, suscríbase para que usted reciba todos nuestros videos que preparamos semanalmente. Y recuerden nuestros cursos de formación teológica que vamos a empezar en enero si el Señor lo permite. También nuestro programa de Disciplinando en 20 minutos que ya está en el aire los sábados. Si usted es una persona que ama a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, este programa es para usted. Vamos allí a aprender a cómo disciplinar nuestros niños, tomar las riendas del carácter, de la formación del carácter de nuestros niños. Porque en estos tiempos en el que estamos viviendo, le dije que nuestros niños corren peligro. Las mentes de nuestros niños están siendo formadas conforme al mundo. Y aunque usted diga que no, eso es cierto. Nuestros niños le están formando la mente el mundo. Y nosotros somos los padres y somos responsables. Y nosotros debemos tener el control y de cómo tomar esas mentes y comenzarla a enseñarla en el camino correcto. Instruirla, como dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aunque después que fuere viejo, no se va a apartar de esa enseñanza. El carácter de nuestros niños, tenemos que nosotros formarlo. Pero primero tenemos que nosotros formar el nuestro, por medio de la palabra. Porque si nosotros no lo hacemos jóvenes, el sistema se va a encargar. Porque ellos lo que quieren es moldear las mentes desde chiquitos para que logren ellos lo que ellos quieren, el propósito que ellos quieren. Así que ha sido todo por este hermoso día. Yo espero en el Señor, ¿verdad?, de que nadie se enoje conmigo. Yo simplemente enseño la verdad de Cristo. Yo no le cobro a nadie, ni me identifico con nadie. Yo no pertenezco ni creo en las escuelas de pensamientos, ni creo en la filosofía de estas diferentes teologías, que si el arminianismo, que nada de eso. Mi única influencia es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero que sea para ustedes? El Espíritu Santo influye usando la palabra de Dios para formar nuestro carácter. Recordemos que el fin de todo esto es llevarnos a formar la imagen de Cristo en nosotros. Y para eso debemos de vivir la palabra, vivirla, hacerla, practicarla en nuestro diario vivir. Nada, Dios le bendiga mucho. Esto ha sido y he terminado lo de la segunda venida de Cristo. Vamos a comenzar ahora con una serie de programas. Vamos a comenzar a analizar el Apocalipsis, las 70 semanas de Daniel, y vamos a estudiar entonces, ¿es la iglesia Israel o no? Bueno, hasta aquí mi parte. Dios le bendiga mucho. Los amo en el Señor y será hasta la próxima. Dios le bendiga mucho.